Mi nombre es Thomas Hartung. Soy un publicista chileno y creo que cada persona esconde una historia. La mía tomó un giro inesperado. Durante 3 años trabajé sin sentirme cómodo con mi vida, por lo que decidí irme de viaje. Recorrí gran parte del continente y en el camino conocí a Poppy, una perrita de las calles de Ecuador, quien desde entonces es mi compañera de viajes y aventuras. Y fundamos Viajando con Pulgas, campaña que busca crear conciencia sobre la adopción responsable de perros. Miles de personas nos comenzaron a seguir y nombraron a Poppy como la embajadora de los perros abandonados. Volviendo a Chile, sabía que quería hacer de esto mi vida. No quería que mi viaje quedara en una anécdota. Quería seguir ayudando, pero no sabía cómo. El perro es el mejor amigo del hombre. Sin embargo, el hombre no siempre es el mejor amigo del perro. Por eso, junto a un grupo de voluntarios, creamos Historias con Pulgas, documentales que mostrarán la realidad de los perros en diferentes lugares del mundo. Poppy cambió mi vida, y como su historia, hay miles más que deben ser conocidas. Historias con pulgas escondidas bajo nuestras narices. Chile es el país más largo del mundo, teniendo 6.435 kilómetros bordeando su costa. Su geografía nos regala inolvidables imágenes, llenas de flora, fauna y una enriquecida cultura. Según la ONU, es el país más alegre de Sudamérica. Y al recorrerlo, su gente lo demuestra. De norte a sur, la historia de su pueblo da grandes pinceladas de esfuerzo, compañerismo y un gran espíritu solidario. Levantarse de terremotos y tsunamis o sacudirse de inagotables incendios son algunos desafíos que ha tenido que afrontar. Es un gran país. Hogar de galardonados poetas, y tal cual dijo uno, los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Porque ¿de qué sirve la alegría si no conocemos y valoramos sus orígenes? ¿De qué sirve alabar y querer a un país sin conocer el olor de sus rutas? Esas que se visten de iglesias antiguas y mitología, viviendo en los confines del mundo. Rutas tan largas que te llevarán de enormes ciudades a pueblos abandonados. De ríos y plantas al punto más árido del planeta. ¿De qué sirve el compañerismo si olvidamos el problema, cuando de este ya no se habla? $17 millones de personas viven en Chile. Algunos famosos en sus barrios, otros en el mundo. Unos llenos de optimismo y otros bañados de realismo. Ellos, chicos o grandes, gordos o flacos, ellos hacen de Chile el país que es. Más que su historia, es su gente, su población, la cual no solo está compuesta por humanos, también están los perros. Los de la calle,
perros sin casa, los mestizos, los quiltros. De esos que vemos día a día sin saber que hay 2,5 millones vagando en nuestras calles. Ellos equivalen a 1/7 de la población y aún así pasan desapercibidos, entregando un movimiento de cola, donando alegría, esperando su final feliz. En cada rincón de Chile verás a uno. Lo reconocen como el mejor amigo del hombre. Sin embargo, viajar me abrió los ojos. Las rutas chilenas que se bañan con el mar y se refugian en los Andes me enseñaron algo escondido tras tanto turismo. Una enorme duda. Si los perros son nuestros mejores amigos, ¿en qué momento lo dejamos de ser nosotros? Cuando decidí hacer documentales sobre perros, sabía que tenía que mostrar una realidad sin censura. Solo así podría generar conciencia. Sin embargo, nunca pensé en encontrarme con todo lo que he visto. Cuando la Gabriela Mistral decía, los pies desnudos, cómo ven y nos cubren, Dios mío. Eso me pasa con los animales. Yo digo, cómo ven y no lo sienten, cómo ven que no sienten el hambre, que tienen el frío, que están heridos, que están todos hechos pedazos. Y por los seres humanos, por nosotros. ¿Cómo podemos ser tan crueles? ¿Cómo pueden haber gente que se llame ser humano con esas características? No es algo nuevo hablar sobre el sufrimiento que viven día a día, su angustia, su tristeza. Por favor, no piensen que lo que mostramos es por morbo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que verán ahora les abrirá los ojos. Conocerán el sufrimiento que viven millones de perros. Y lamentablemente, verán que las consecuencias del horrible día que llevan no son ajenas a nosotros. En realidad da rabia, po. Yo sé cómo sufren los perros en la calle, y no tan solo los perros, sino que los gatos, los animales en general, yo sé cómo sufren. Y la gente hace oídos sordos, se tapa la vista para no querer mirar alrededor. Al fin y al cabo, el destino que viven millones de nuestros mejores amigos ha sido pavimentado por nuestra sociedad. Una sociedad que ha perdido parte de su humanidad. Dejamos de preocuparnos de lo que ocurre en nuestro entorno, mirando hacia un lado cuando la situación es crítica. Y a veces, hasta empeorándola a nosotros mismos. Así lo ve señora Katia, quien dedica su vida a ayudar a cuanto perro puede envallenar. Teniendo muy claro su forma de definir a quienes atentan con la vida del mejor amigo del hombre. Criminales, lo único que les deseo a todos estos infelices de estos sentimientos tan bajísimos, que si la ley humana no logra castigarlos, sea la ley divina la que los pudra en vida, para que sufran lo que hicieron sufrir estos pobres pequeños animales. No todo es negro para el perro, pero las soluciones y la ayuda que reciben no son suficientes. Hay gente
Eso sí, que le ha doblado la mano al destino y logró renovar ladridos de alegría que por mucho tiempo vivían en el olvido. El ser humano demuestra constantemente que la bondad habita en nuestro planeta. Y son las acciones desconocidas, realizadas por gente anónima, en lugares ocultos, las que las que van a cambiar el mundo. Bueno, yo opino que la realidad de los perros en Chile, como que a la gente no le importa, la verdad no le importa. Si no lo quieren en la casa, lo botan. Le gusta cuando es chiquitito, porque para la guagua es mononito, pero ya cuando le empieza a hacer la zapatilla tira, no, es que aquí, es que allá. Entonces no hay una cultura. Lo que pasó con Nala, que nos dijeron, ella se va a hacer dormir al principio. No, le dijimos nosotros. Y la otra persona dijo, ya, yo la voy a operar, yo pago todo. Pero cuando supieron que la Nalita nunca más iba a caminar, no, la dejaron, ¿me entendí? Y que otro se haga cargo. Te podemos ayudar con pañal, con las pomaditas, con las benditas. Y nosotros nos miramos, ¿qué hacemos con la Nala? Y me la traje, no la podía dejar. Laura es rescatista de Chile y ve en Nala el claro ejemplo que una perrita discapacitada puede entregar el mismo amor que cualquier otro. Si ya es difícil para un perro callejero ser recibido por alguien bajo su cuidado, imaginen lo complicado que es para perritos como Nala encontrar ese cariño que tanto anhelan. ¿Será muy caro? No vale la pena. Ya le queda poco. ¿Qué haremos con ella? Pensamientos que les quitan oportunidades a perros que podrían entregar mucho. Por suerte, Nala encontró en Laura y su equipo un milagro. Pero ella es solo una de las miles y su salvadora sabe que los perros con discapacidad están lejos de tener la ayuda que merecen. Las posibilidades son mínimas, o sea, prácticamente nulas. Es todo. Al principio, yo no la, ¿cómo se llama? Yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que gestionar cosas, los proyectos, tengo que ir a reuniones. Mi mamá, que tengo, por suerte mi hijo ya son profesionales, no están. Porque a veces uno se decae y veo la energía de ella y digo, ¿cómo? Yo no puedo. Pero ¿de qué sirve un mundo de ilusiones si en cuestión de segundos lo pueden destruir? Batallar por el bando perdedor es agotador. Y es ahí donde la fe y la esperanza sufren de enormes fisuras. ¿Para qué luchar por algo tan cotidiano como los perros en la calle? ¿Para qué hacerlo si lo cotidiano es subvalorado? Y lo subvalorado, en cualquier momento, dejará de existir. Hay mucha gente que se queda en la duda y prefiere no actuar. Ante la dificultad y los tal vez, responden a un no sé. Y no dudan en ver la problemática del perro de una forma tan ajena como necesaria. Lamentablemente, vivimos este hecho en carne propia. Acabamos de vivir una de las peores cosas que le podría pasar a alguien que tiene un perro. Estábamos yendo en camino a trabajar, a hacer grabaciones, nos encontramos con dos niños de 18, 17 años que están llevando una perrita atropellada en sus manos, buscando veterinario que la atienda. Los subimos al auto, fuimos a dos veterinarios, los dos veterinarios al ver el estado de la perrita nos dijeron que no la podían atender. Como me siento mal, pues si no ayudaron a mi perrita, está grave, no sé qué hacer yo. Una perrita que se está deshidratando, que está con sangramiento interno y que tiene una patita rota. Después de dar vueltas por lo menos unos 20, 25 minutos, donde pasamos por diferentes clínicas, por fin podemos encontrar una.
Quiero destacar esto porque no puede ser en un país como el nuestro, donde hay tanta gente con perros, donde la tenencia responsable debería ser mucho más fuerte de lo que estamos viendo, ocurra esto. Esa perrita, nadie sabe lo que va a pasar, pero cualquier cosa que pase podría haberse recuperado mucho antes, de una mejor forma, si es que los veterinarios, si es que las clínicas veterinarias tuviesen más espacio, tuviesen más financiamiento y si es que lo hubiesen aceptado en el primer lugar que la llevamos. Ahora mi perrita está hospitalizada, está con riesgo vital y todo. Esta perrita se llama Lucy y sufrió una fractura a su cadera. Ahora se encuentra viviendo con la familia de Christopher, recuperándose desde la casa, ya que los gastos para el tratamiento que necesitaba no estaban a su alcance. Solo el tiempo dirá la suerte de Lucy. Una perrita accidentada, quien sin voz pidió ayuda, la cual no llegó hasta que podría haber sido demasiado tarde. Solidaridad significa dar apoyo incondicional a causas ajenas, especialmente en situaciones difíciles. Las personas que llevan esta característica a su vida normalmente son anónimas. Trabajan fuerte y no esperan nada a cambio. Ellos sonríen sin razón, aunque a veces cueste. Se levantan temprano sin tener horario y miran de lejos el resultado de su labor. Ayudan constantemente y su misión son las causas perdidas. Porque para ellos, mientras la situación sea difícil y no imposible, tienen las probabilidades a su favor. Con ese pensamiento, Keila, una joven chilena, ha batallado contra la crueldad en los perros. Ella ayuda, pero el mundo y nuestra sociedad suelen derrumbar todos sus logros. Que la gente no se pone la mano en el corazón por los perros. Es muy difícil encontrar gente que realmente te ayude como para sacar un perro del abandono. Es difícil dar perro en adopción ya estando adulto, y si son cachorros, que es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, hoy día no me abandonaron 5 cachorros, de 4 más que teníamos y de 11 más que ya teníamos de la semana pasada. Entonces se está haciendo una costumbre. Lamentablemente se está haciendo una costumbre abandonar un animal. Que lo he dicho miles de veces, que todos los que abandonan en realidad son unos conchas su madre. Porque abandonar, pucha, es que pasen hambre, que pasen frío. Que imagínate con este sol que hace, que el perro esté cagado de sed y nadie se digna a ponerle un tacho con agua o darles comida en la noche o entrarlos por último cuando llueve. Nada. Entonces, en realidad, da rabia, po. Da rabia. Yo a Vaquita lo vi con sus 4 patas buenas y a la noche cuando lo fui a buscar, Vaquita estaba atropellado ahí en el turbo. Tirado así como que... Entonces eso es lo que a mí me da rabia. Porque él es uno de los que más ha sufrido, de los que hemos rescatado como agrupación. Gracias a Keila, para Vaquita, el sufrimiento es solo un recuerdo lejano. Sin embargo, ese vacío donde iba su pierna siempre será un recuerdo de todo el maltrato e indiferencia que deben soportar millones de perros callejeros. Según un estudio realizado por Greenpeace, Chile es el país de Sudamérica que genera más basura per cápita, siendo 456 kilos por persona al año. La RAE define la palabra basura como algo desechable, sucio, repugnante. Y a pesar de que sea cierto, los lugares donde más se acumula es donde más perros podemos encontrar. El tiempo me ha enseñado que el abandono no discrimina geográficamente. No le importa si llueve o el sol golpea. Hay gente mala
en todo el mundo. Y esa maldad se disfraza de indiferencia, tal cual encontramos en un pequeño lugar del sur de Chile. Cientos de perros de todas las edades viven en este basural. Y a pesar de la ayuda de rescatistas que los alimentan, su entorno no es el ideal. ¿Acaso la vida de un perro no merece más? Como si el abandono no fuese suficiente, tienen que vivir en nuestros desechos. Muchos de estos perros conviven con enfermedades que indirectamente nosotros entregamos. Algunos tienen posibilidades de ser adoptados. Sin embargo, hay otros que ya sellaron su destino. Habiendo vivido como cachorros, viendo pasar el tiempo y como su vida, y este basural se fundieron para siempre. Como para hacer una reflexión como rápida y global, la palabra creo que sería lamentable. Me provoca una tristeza grandísima ver la situación en la que estos perros viven en este lugar, plagados de piojos, de basura y de todo lo que el humano desecha, solamente para no tenerlo adentro. Federico Salama es el camarógrafo de este documental y nunca había estado tan cerca de esta realidad. Su primera impresión es de angustia, de pena, de rabia, al descubrir algo que siempre tuvo cerca, pero que nunca vio claramente. En un punto ya mirar para otro lado de nada nos va a servir, porque la sociedad se ve muy afectada, los mismos perros, la flora, el ambiente, el ecosistema. Deberíamos, me parece, ayudar con lo que sea, con lo mucho, con lo poco, con todo lo que podamos y sacar a los perros de esta situación. ¿Notarán nuestra indiferencia? Que los olvidamos a su suerte. No puedo reaccionar de otra forma que no sea tristeza al saber que solo conocen y conocerán esta realidad. Mahatma Gandhi dijo una vez que la sociedad se puede juzgar por cómo tratan a sus animales. Siento angustia que esto siga así. ¿Alguna vez han saludado a un perro en la calle, recibiendo un movimiento de cola honesto y nada más a cambio? Para ese perro, ese momento puede ser el más alegre de su día. Un día que continúa más allá de nuestra presencia y que sin pedirlo necesita nuestra ayuda. Ayuda que va más allá de algo del momento. Ayudar significa algo duradero con aires de cambio. En todos mis viajes a lo largo de Chile me he encontrado con personas que piensan igual. Muchos de ellos profesionales de la salud y, desde su punto de vista, me han enseñado que el problema de los perros no solo es de los perros. Esto nos afecta a todos. 4 veterinarios viviendo en diferentes regiones de Chile nos explican sobre la problemática que estamos abordando. Cada uno de ellos ve esta situación de una forma diferente. Sin embargo, la respuesta y la conclusión que nos entregan siempre llega a lo mismo. La realidad del perro está lejos de ser óptima. El perro abandonado, para que tengan ustedes una idea, puede caminar prácticamente en una hora entre 9 y 18 kilómetros. Eso hace evidente el traspaso de poblaciones potencialmente peligrosas hacia nichos biológicos prístinos. Esto también puede ser transmitido a caninos silvestres, como por ejemplo nuestro zorro chilote o el zorro de Darwin, y también los otros zorros que cohabitan en nuestra región.
¿Alguna vez pensaron que ese perro que ven en la calle podría afectar tanto a nuestro entorno? Queda claro que la indiferencia al mejor amigo del hombre se vincula directamente con la indiferencia del único planeta que tenemos, a nuestro propio hogar. También tenemos que tener en cuenta sus desechos están básicamente en todas las plazas de la ciudad. Son nuestros niños los que van a jugar esas plazas, son nuestros niños los que juegan con tierra, con el pasto, se revuelcan como todos los niños en forma natural, pero también se llevan las manos a la boca. Y esas larvas y huevos de parásitos que están caídos en las plazas de la ciudad llegan a las bocas y a los labios de nuestros niños cuando están jugando. Y como ven, este es un problema no solo de perros, este es un problema que nos afecta a todos. Una sociedad moderna no puede tener perros vagos en la calle. Para que tengan una idea, alrededor de 9 personas todos los días son mordidas en nuestro país, solamente en una ciudad, por perros vagos. Porque se quisieron defender, porque estaban asustados o porque simplemente son perros que están no adaptados para la socialización con las personas. Es algo bastante frecuente y acá en Chile es un problema. No solamente un problema para el perro, también es un problema de salud pública y también para el medio ambiente. Los perros pueden generar distintos efectos en el medio ambiente una vez que son perros salvajes. Es bastante común acá en Chiloé, por ejemplo, ver perros asilvestrados o perros callejeros o perros incluso que tienen propietarios libres, vagando por las calles o en las playas o en distintos lugares como bosques, en otros sitios, presionando a la fauna, cazando y depredando a nuestra fauna nativa. Nuestra fauna es frágil. Ha comenzado a haber una pérdida, una fragmentación de nuestro hábitat y una pérdida de nuestra biodiversidad. Los perros vienen a sumar a este efecto. Nosotros recibimos muchos casos de pacientes de fauna silvestre que ingresan por ataques de perro. Es una de las principales causas junto con los atropellos. Reinaldo y Gerardo nos explican desde el sur de Chile cómo el perro está actuando de forma involuntaria en contra de nuestro propio entorno. Pero ¿de quién es la culpa del daño que hacen? ¿De ellos por querer vivir o de nosotros por mirar a otro lado? Continuamos avanzando en este viaje que me ha llevado a recorrer por tantos lugares. Las impresiones de su gente me regalan enseñanzas y las anécdotas de sus tierras me dan la certeza que mi aventura cada vez es más necesaria. Así lo he vivido caminando por el frío del sur y así he descubierto horrores vagando por el calor del desierto. Esto de verdad es la mitad del desierto, en medio de la nada, donde uno podría decir que no nos podemos encontrar con mucho. Bueno, no es tan así. Caminando por el desierto nos encontramos con huesos, cadáveres de perros abandonados, que tal vez murieron solos, tal vez los trajeron para morir acá, o tal vez simplemente ya los trajeron muertos. Creo yo que el principal problema que tenemos nosotros acá en Chile particularmente es el desconocimiento. Sí considero que es distinta la problemática a la zona sur del país. Creo que el norte de Chile no tiene conciencia real sobre la fauna que tiene y lo frágil que es la fauna en las zonas desérticas. Uno podría imaginar que Chile, siendo un país tan grande, evidenciaría grandes cambios en esta problemática dependiendo su zona. Sin embargo, Percy, un veterinario que ha convivido con este dilema durante años, nos deja claro que no es así. La confrontación que tenemos entre perros tiene que ver bastante con los lobos marinos, con los cormoranes en muchas ocasiones y en general con todas las aves que se tienden a acercar a la costa, muy habitualmente cuando hay escasez de alimento. ¿Acaso estamos tan cegados que no podemos ver lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Nos daremos cuenta del maltrato que podemos ocasionar? Me parece difícil pensar de que alguien lo haga sabiendo lo que está haciendo, ¿ya? En todo momento entendería de que ahí hay falta de información, de que hay falta de conciencia, pero me costaría entender de que alguien consciente de lo que va a pasar con ese perro, o sea, tendría que ser una persona que no le gustan los perros, pero más allá de eso, aunque no te gusten los perros, igual te gusta la vida, ¿ya? Y el perro está vivo, ¿ya?
El problema más grande creo que tenemos con esto creo que es el abandono. Ya, cada vez que nosotros esterilizamos, no sé, esterilizamos 10 perritas y alguien abandona a una perrita que no está esterilizada, rápidamente esos nichos se vuelven a ocupar, ¿ya? Y nuestra esterilización ya no tuvo el efecto que estábamos esperando. Necesitamos de que las personas no abandonen, necesitamos que las personas adopten. Ideal sería que las personas ya no vean a los perros como generadoras de productos, o sea, ojalá que ya la crianza de perros fuese bastante más acotada, más limitada. Como te cuento, yo creo que el principal problema somos nosotros mismos, pasa por el abandono. Creo que si es que logramos terminar con el tema del abandono, el tema sería bastante más sencillo, mucho más sencillo. Detener el abandono suena tan lindo, tan utópico. Hay distintas formas de lograrlo para crear conciencia y darles una vida mejor. Aunque esa vida sea corta, en este caso, la calidad debe siempre superar la cantidad. La eutanasia de los perros es necesaria en ciertos ámbitos para el bienestar de ellos. No es para el control de la población, sino para el bienestar de los animales que están sufriendo. Son pocos los que los salvan, la misma gente que los trae. Ellos mismos toman la determinación de que no puedo ser responsable, no es que no tengo dónde llevar, no es que tengo 3 perritos en la casa, entonces toman la determinación ellos mismos de generar una eutanasia, una mejor partida del perrito callejero. Luis trabaja constantemente para disminuir la población de perros sufriendo en Chile. Su pasión por cumplir su sueño le hace entender que a veces no se puede salvar a todos y que en el camino deberá tomar decisiones difíciles que lo marcarán para siempre. Lo cogimos hace como 2 años, viejito, postrado, raquítico, con un bracito atrofiado. Lo recuperamos como 7 meses de esfuerzo con mi suegra. Alta historia. Altos perros pasamos por ese mientras estamos ayudando. Al final se quedó conmigo, con nuestra familia. Pero hace como unos 6 meses tuvo un problema en la columna y tuvimos que eutanasia. Una de las eutanasias más difíciles que he tenido en mi vida. Eso. ¿Acaso los perros merecen la vida que llevan, llena de miedo, incertidumbre y dolor? ¿Son tan pocas las personas que los ayudan? ¿O simplemente la maldad que rodea a nuestra población los opaca? Está claro que el problema es mucho más grande de lo que pensábamos y que este nace por nuestra culpa. El perro no tiene voz, démosle una. O diferentes personajes seguirán atentando contra sus vidas y la cada vez menor inocencia que queda en nuestro mundo. Un mundo que se llena la boca hablando de amor propio y fraternidad, pero cuando la opción más fácil nos tienta a cometer atrocidades, muchas veces no dudamos en tomarla. Una vida, sea de quien sea, siempre será lo más preciado. Y entonces, ¿por qué algunos lugares me muestran lo contrario? Perdón por hacer tantas preguntas, pero solo no puedo encontrar respuesta a las horribles acciones que los humanos podemos hacer. Acciones tan horripilantes que fisuran el alma, rompen la esperanza y me hacen dudar de que haya más bondad que maldad en nuestra sociedad. Estos son pozos de alquitrán, donde la gente viene y bota perros para que se mueran solos, para que sufran, para que griten y para que tengan el final que ninguna persona, ningún ser vivo se merece. Mira, Lipi fue uno de 3 hermanos ya que algún inescrupuloso arrojó a un pozo de alquitrán. Ya ven de lo que hablo. ¿Qué podría haber hecho Lipi y sus hermanos para merecer este castigo? ¿Nacer? ¿Ladrar muy fuerte? Siguen las preguntas.
mantengo mis dudas. ¿Encontraré las respuestas? Para mí tal vez es más simple. O sea, por un lado nosotros tenemos el corazón bien abierto, digamos, al tema de los perritos, de ser responsable, de poder cambiar un poquito la vida también y un poquito los estigmas. Pero por otro lado también tengo el corazón duro como para decir que acá lo que falta es una mano dura. O sea, acá lo que finalmente tienen que entender la gente es que tú no puedes cometer eso, ¿ya? Entonces una persona que bota un cachorro, que eran cachorros. O sea, yo al Lipi lo tuve de 3 meses, estuve 1 mes tratando de adoptarlo, no, estuve como 2 semanas tratando de adoptarlo, Lipi tenía 2 meses. Entonces que lo hayan botado al pozo de Alquitrán, quiere decir que los viejos estos compadres podían hacer lo que querían y lo venían haciendo, ¿me entiendes? Entonces no es nada donde yo, o donde todos nosotros que somos un poco los dog lovers, donde poder afiatarte o donde poder afirmarte y decir, ok, mira, este viejo le pegó a mi perro, o este compadre, no sé, le pegó una patada, ¿ya? O bien también, mira, los vi a estos compadres están matando animales en este lado. Te diría que estáis vacío, que estáis muy vacío y que te falta mucho. Te falta mucho por conocer, por saber, por vivir, por sentir. Pero como estáis, no, tú estáis vacío. Te falta mucho, a ti que abandonas, tú que maltratas. Hay tantos así en nuestra sociedad que ya los hemos normalizado. Hay tan poco pudor que cerramos los ojos y esperamos que lo malo pase. Nos oponemos a analizar la situación y negamos la realidad que existe frente a nosotros. Tenemos que seguir el ejemplo de las personas que saben el verdadero significado de amistad, de ese afecto personal, puro y desinteresado, que nace y se fortalece con el trato. ¿Se imaginan un mundo donde nuestra amistad con la de ellos fuese así? Todo lo que mejoraríamos como individuos y sociedad no es tan utópico como pensamos. Porque el mundo puede mejorar si dejamos de esperar por grandes milagros, como nos ha hecho creer esta sociedad hollywoodense. Son los pequeños milagros que vemos día a día los que nos llevarán a un cambio. El saludar a nuestros seres queridos en la mañana, darnos el tiempo de disfrutar una comida, conocer nuevos amigos, valorar la magia de la vida. Este pensamiento lo comparto con mucha gente esforzada, con un corazón enorme. Así lo vemos con Cristian, quien junto a su hija nos dan una enseñanza de cariño y superación. Lo arrojaron ahí, creo que gracias a Dios estaban las chicas de GAT, que es el grupo de protección animal acá, en la zona, y lograron escuchar y poder rescatar. Salvaron a 2 hermanos, lamentablemente uno falleció en el lugar. Y de los otros 2 hermanos que quedaron, los trasladaron a la ciudad. Al cabo de pasar una noche ya limpiándolos con aceite vegetal, que era aceite tras aceite, durante horas vertiendo aceite. Imagínate la cantidad de aceites que tuvieron que utilizar. Pasaron la noche y lamentablemente el hermano de Lipi falleció. Lipi sobrevivió, estuvieron haciéndole distintos análisis, distintos exámenes, estaba bien crítico y cuando nosotros vimos esto, mi hija mía quería adoptar un perro. Nosotros queríamos que ella tuviera un perro para la Navidad, pero ella me dijo, bueno, pero lo adoptamos. Ya hay tanto cachorro que no tiene casa y nosotros podemos darle el cariño a alguno. Entonces tomamos la decisión de adoptar y los presentamos, obviamente sin saber para dónde iba la cosa. No, jugaron toda la tarde, me acuerdo, en la veterinaria. Jugaron toda la tarde. Entonces ahí le pregunto a mi hija, le digo, bueno, ¿te gusta Lipi? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció el perro? Sabiendo que iba a ser un perro grande, ¿sí? Un perro enorme. Me dice que sí. Y después las chicas pudieron traer, cuando decidieron que nosotros éramos los padres de Lipi, ya nos trajeron a Lipi directamente acá a la casa.
y también, o sea, jugando juego tras juego. Al cabo de unos días, alrededor de como 5 días, yo le comenté a mi hija recién cuál es la historia de Lipi. Y ahí nos pusimos, ya, y se nos cayeron las lágrimas y todo lo demás, entonces potenció un poco más el sentimiento de mía por el cachorro de ella, que es Lipi. Duermen juntos, como te digo, la casa se siente mucho más segura. Qué lindo es ver este lado de la moneda, en el cual la vida de un perro desamparado cambia de forma feliz. Y al hacerlo, sin darnos cuenta, estamos cambiando nuestras propias vidas. Yo creo que en realidad nosotros tratamos de cambiarle la vida al Lipi, nosotros tratamos de hacerlo, hacemos el mejor esfuerzo con el tema de la alimentación, con el tema de los cuidados, tenerles peines y poder salir con él de paseo a distintos lados, para donde vamos para el Lipi. Pero si nos preguntáis, o sea, está claro, vamos a ir por el Lipi a nosotros, especialmente a ellos. Y lo mejor es ver a las nuevas generaciones uniéndose en esta difícil tarea. Como un buen cachorro. ¿Lo quieres? Sí. En cada nueva historia veo un poco de Poppy, por todo lo que representa. En este documental no he hablado mucho de ella, pero si no fuese por Poppy, nunca hubiese tenido el valor para introducirme a esta aventura. Es por ella cada paso que damos, y en esos pasos nos topamos con pequeñas señales de mejora. Nuestra misión es lograr ablandar el corazón de la gente para que vean en cada perro de la calle a una Poppy, una embajadora o embajador que merece una vida digna. Por eso me pongo tan feliz al escuchar historias inspiradoras, y por eso mi alegría aumenta aún más al encontrarme con noticias como la primera clínica veterinaria pública de perros en Chile. Esta clínica abrió durante el año 2018 y en ella perros de todo tipo, callejeros o con hogar, podrán ser atendidos sin ningún costo. Como equipo de Viajando con Pulgas, tuvimos la suerte de estar entre los primeros en poder verla. Su infraestructura, además de ser pionera en el país, nos deja con la ilusión de que más lugares de Chile y el mundo copiarán el claro ejemplo de tenencia responsable que siempre queremos ver. En este lugar se van a poder tratar 20 perros a la vez. O sea, esto no es un refugio, esto es un lugar donde los perros van a venir, se les va a esterilizar, se les va a tratar sus enfermedades, sus fracturas, se les va a desparasitar y después estos perritos vuelven al lugar de donde vinieron, ya sea a la calle o ya sea una casa. Esto tal vez algunas personas pueden decir, pero ¿cómo? ¿Esto no es un refugio? No importa. Esto significa que estos perritos que en un momento no tenían nada de ayuda, van a tener algo de ayuda y van a volver a sus casas, van a volver a la calle, pero van a volver de mejor forma. Acá estamos entrando a lo que sería el postoperatorio. También tienen un preoperatorio donde pueden ver que no son tantos cupos, pero acá no importa tanto la cantidad, importa la calidad de cómo van a estar los perros. Después de que los perros entren a esta habitación que tengo al lado, que es donde hacen toda la cirugía, ellos se van a quedar acá tranquilos, después van a ir para afuera, donde tienen un canil con mucho espacio para que ellos puedan tener un digno postoperatorio y después de eso ya vuelven a su día a día de una forma normal. Para trabajar bien la gente necesita espacio, la gente necesita un lugar limpio. Este espacio bien amplio es donde se van a hacer todas las operaciones. Después de esto, los perros se van al postoperatorio que les mostramos anteriormente y de ahí se van al antes se van al preoperatorio, donde los van a preparar, los van a depilar si es que le tienen que poner la anestesia y van a hacerles todo el chequeo previo a lo que sería esta operación. Es esencial y es muy importante que el espacio sea digno, el espacio sea limpio y el espacio sea amplio. Como les
dije anteriormente, acá solo van a poder ver 20 perros porque al traer más tal vez que eso no signifique que van a estar tan cómodos, ¿ya? El perro tiene que estar cómodo ya sea previa a la operación, durante la operación y después de la operación. Le mostramos el postoperatorio donde estos perritos van a pasar la anestesia, se van a calmar un poco y después estos perros van a estar en estos caniles. Como pueden ver, son caniles limpios, son caniles espaciosos, son caniles donde ellos van a poder estar tranquilos antes de volver a su vida previa, ya sea en la calle, ya sea en las casas, ya sea con su familia, ya sea con amigos. Estos caniles les van a dar el tiempo para que tal vez alguna persona sepa de estos perros, venga, vea que el perro ya está esterilizado, que el perro está cuidado y tal vez, ¿por qué no?, encontrarle casa. La Serena es un ejemplo para todo Chile y para todo el mundo. Lo que se está haciendo acá es algo que primera vez se hace en nuestro país. Y creo que todas las ciudades, todos los países de América y también todas las regiones de Chile lo deberían copiar. Con la mano en el corazón agradezco a La Serena y sé que estos caniles muy pronto van a estar alegrando a miles y millones de pulgas de esta linda región. Muchos perros nacen en las calles y lo más probable que en ellas mueran. Hay gente que siente pena por ellos y los miran de reojo. Otros les tiran un pedazo de pan y ellos, sin dudarlo, siempre agradecen. Sus días continúan y nadie los espera en casa, porque casa no tienen. Al anochecer, se dejan caer donde sea que el sueño les gane. Ya no les importa ser invisibles para medio mundo. No les avergüenza que la gente sienta pena por ellos, porque comprendieron que ellos también sienten pena por la gente. Al fin y al cabo, el hombre se preocupa por cosas sin sentido. Por eso el perro mira, esperando un cariño al azar, para ver si es que en alguno encontrará esa persona que pueda ver en él más que un estorbo en su camino, para que algún día alguien lo saque de la vida que tiene, esa que no eligió, pero que le tocó vivir. La solución a este problema sigue estando lejos. Sacar al perro de la calle sigue siendo un sueño de pocos. Por suerte, hay lugares que ya comenzaron a dar pasos agigantados hacia un mejor futuro para el mejor amigo del hombre. Todo esto a través de historias escondidas en nuestro hermoso país. A ella nos llamó harto la atención porque ella, cuando la fuimos a capturar, ella hacía gestos. Entonces las trajimos al refugio, construimos, porque primero eran solamente los pales chicos, no estaban los pales grandes. Entonces la dejábamos todas encerradas en el container y en la mañana la veníamos a abrir y andaban jugando acá. Entonces, y cuando nosotros veníamos a abrir el container, ella estaba con facción en la cara y no le habíamos puesto nombre, pues sí que ese día le dije, ¿qué le vamos a poner? Carita, porque como hace gestos con su carita, le dije, pongámosle Carita, y quedó como Carita. Decidimos formar atrás para que tuvieran más espacio los demás, para que no durmieran todos juntos, que al final dormían igual todos juntos, y estábamos armando arriba, y como ella tiene la mala costumbre de subirse arriba a los pales, se sube arriba el pale conmigo y pasamos para abajo. Y me jodí el brazo, ¿cómo se llama? Después se me tiraron todo encima, me chupaban. Y eso pues se nos arranca, tenemos todo cerrado, no saben por dónde se nos arranca, nos va a buscar cuando nosotros llegamos. No tiene dientes, así que no muerde. Y es con esas expresiones que Carita le alegra la vida constantemente a Cristian y todas las personas que trabajan junto a él en su refugio. Aunque algunas veces no sean ajenos a problemas. Sin embargo, nuestro entrevistado no duda en responder cuando preguntamos ¿quién le cambió más la vida a quién?
Por lo general ella a mí, porque la han venido a adoptar varias veces y yo no he dejado que se la lleve, porque ella es parte mía, pues, o sea, si ella no está, o sea, de hecho se nos han fallecido varios, pero es como que se nos uniera un hijo, porque nosotros dedicamos todo el día para ellos. Nos turnamos, venimos, le limpiamos, les damos agua. Nosotros no venimos una vez a la semana a darle agua ni comida, venimos todos los días, darle comida, agua, limpiar, construimos, arreglamos. Entonces, en el fondo, ella es como mi hija. Lamentablemente, no todo el mundo piensa así. Si tan solo algunos abriesen sus ojos y notaran lo que un perro puede llegar a entregar. El claro ejemplo es Calamar, un perro adoptado en 2009 por el buque de la Armada de Chile, Micalvi, luego de la erupción del volcán Chaitén. Calamar no pasa desapercibido entre los tripulantes. Hasta tiene el cargo de cabo segundo. El subteniente, Raúl Villegas, nos da una pincelada de cómo este perrito llegó a cambiar la vida de todos en alta mar. No, obviamente estar con un perro a bordo es una sensación distinta. Tener un perro hace que uno sienta que va más allá de una mascota, así que va más allá de que sea una mascota, es un amigo más, nos acompaña cuando nos bajamos a tierra en las distintas tareas que tiene el buque, ir a ayudar en labores médicas. Un amigo más, que más de alguna vez los ha puesto en apuros, tal cual nos cuenta el cabo segundo, Manuel Lobos. Hemos tenido que atrasar zarpes, hasta media hora atrasar zarpes porque Calamar está en tierra. Y la más anecdótica fue en Talcahuano. Nos llaman por teléfono que tienen a un perro que parece que es el de su buque, que lo tienen en la Puerta de los Leones. Y Calamar llegó con 2 policías militares, uno a cada lado, uno al medio con un bastón, y lo fueron a dejar al buque. Calamar entró cabeza gacha y estuvo 2 días sin ladrar, sin hacer nada. Las vueltas de la vida. De un sismo arrebatador e inesperado, nació una amistad que aún tiene mucho que escribir en su bitácora. Podemos discutir durante días sobre la problemática y no encontrar ninguna respuesta. También tenemos la opción de actuar y tomar cartas en el asunto. Por lo menos, yo creo que solo así lograremos terminar con el maltrato y el abandono. Porque si una persona logra cambiar una vida y su historia es tomada como un ejemplo, estoy seguro que de a poco todo el mundo se contagiará de la valentía que los perros necesitan que tengamos. Una valentía que podemos ver en Daniela, fiel y orgullosa rescatista del norte de Chile, que en su momento tuvo que ser suficientemente fuerte para luchar por la vida de una de sus perritas. Decidir entre dormirla o dejarla viva con una patita menos. Así que, bueno, entre muchas cosas decidí dejarla. O sea, que siguiera con nosotras y dejarla en mi casa. En ese momento en que tenía que tomar la decisión, fue horrible porque yo tenía 5 perros más y no podía ser responsable de otro animal. Y bueno, fue difícil el momento, pero yo creo que fue la mejor decisión que tomé. La Piedad es una perra súper especial. Es súper tierna, se lleva bien con todo, a mí me hace cariño, a mí. Entonces yo creo que ella, creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Mi perra es maravillosa, así que no me arrepiento ni un segundo. O como Claudio, un artista del desierto chileno que encontró en una callejera una adopción eterna. Ambos nos empleamos en la vida, ambos nos empleamos el amor, nos entregamos el amor y compartimos el cariño que nos llena a quienes nos dan un cariño leal. Porque igual aquí conozco lo que es la ingenuidad y la humildad. No un niño, pero un animal que también tiene la ingenuidad que un niño. A eso lo aferro bastante.
es una adopción eterna, hasta que la estemos juntos. Siempre juntos a pesar de la adversidad, porque como ya dije, son ellos, las personas, los anónimos, los que pueden ayudar, los que pueden cambiar el mundo sin importar las fronteras y los desafíos que se presenten. Así también lo considera Yanala, que no solo ha viajado junto a su perrito Mango, sino que también responde inmediatamente cuando le preguntamos si este cachorro cambió su vida. Yo creo que él a mí. Es muy loco andar viajando con un cachorro. Le contaba así a la gente que voy conociendo que de repente, claro, es muy gratificante, pero de repente igual se torna muy difícil porque como que la sociedad no está preparada para los perros viajeros. Se torna un poco difícil porque la gente está muy acostumbrada a que el perro de casa, detrás de la reja y es una mascota y ahí está. Y lo ven viajando con uno, en bus, en camión, haciendo deo. Nos tocó viajar en barco y la gente como que no lo comprende, como que no lo acepta mucho todavía. El viaje continúa y seguimos en busca de respuestas. ¿Por qué si el perro es nuestro mejor amigo, nosotros no podemos ser el de ellos? Me llena el corazón poder ver que sí hay gente que se esfuerza en serlo. Sin embargo, me lleno de rabia en descubrir que algunos manchan la reputación de nuestra sociedad por un odio tan incomprensible que se transforma en maltrato y, como en el caso que encontramos en Vallenar, hasta en una muerte horrible. Nos encontramos en la plaza central de Vallenar, la plaza Ambrosio Higgins, donde lamentablemente alrededor de mediados del año pasado ocurrió una de las tragedias más grandes que hemos escuchado durante todo este viaje. Un poco más allá, un perrito que simplemente estaba defendiendo a una persona que los carabineros estaban sacando del lugar, le ladró a los carabineros, lo trató de atacar, el carabinero le pegó una patada y el perro herido se fue a esconder en una esquina. Con eso ya era suficiente para que el carabinero no lo molestara. Se acercó hacia este perro para pegarle un balazo a plena vista de toda la gente que estaba acá. Cuando hablamos sobre este caso acá en Vallenar, la gente aún lo siente muy cercano. La gente se siente dolida y nadie puede entender por qué ese carabinero le nació esta maldad, esta cobardía hacia un perro que ni siquiera tenía dientes, un perro que no lo podría haber atacado de mayor forma. Lo que estamos viendo acá es uno de los lugares más lindos de Vallenar, por lo que podemos ver. Una plaza muy linda, con gente muy amable, manchado con sangre de un perro que simplemente estaba haciendo perro. Este caso dio la vuelta a Chile. Y lamentablemente, hasta la fecha, aún no hay un castigo ejemplar para el culpable, quien sin asco, frente a niños y adultos, cometió el crimen que acabamos de mencionar. Por suerte, Vallenar supo superar este odio y responde al maltrato trabajando en conjunto por el bienestar de sus perros. Bernardita, la veterinaria del canil municipal, nos explica más detalles sobre esta realidad. El tema de maltrato es demasiado, o sea, sin contar acá en el canil municipal tenemos más de 90 perros que son producto de un tipo de maltrato, donde son perros abandonados, perros que quedan amarrados. Y acá, bueno, el tema del maltrato es gigante. La gente, para ellos es más fácil no esterilizar a la perra, no pagar por eso y, bueno, total, los cachorros son abandonados en las calles. Y es eso, un tema de conciencia en general lo que aquí afecta más en la ciudad. Y hacemos denuncias en terreno, donde la gente, si pone sus denuncias en la municipalidad sobre perros callejeros que están heridos, que están atropellados, nosotros vamos, los atendemos y en caso de que ya no se pueda hacer nada más, el perro se eutanasia cuando ellos ya, la vida ya no es compatible con ellos. Vida que no es compatible con ellos y está en nuestro poder entregarles momentos más dignos mientras estén con nosotros.
¿Qué debemos hacer como sociedad para mejorar la situación? No hay nadie mejor para responder que los profesionales que trabajan constantemente en buscar su bienestar. ¿Qué significa un perro? Que es lo que yo también estoy tratando de generar con mi hija, con mi propia hija, de que no sea un individuo que pasa por al lado, sino que cada perro tenga su identificación, o cada gatito o cada animal, y que se respete ese individuo que está al lado. Como hoy en día se perdió eso. Lo humano se olvidó de ser humano. Y eso es lo que también trato de inculcar personal y profesionalmente. Entonces, está el problema, sabemos que nosotros somos los causantes, pero tenemos que hacer algo para solucionar este problema. Venimos trabajando haciendo principalmente educación ambiental, investigación de algunas especies de fauna silvestre. De qué manera mi conducta, de qué manera yo botando la basura en ciertas condiciones, por ejemplo, estoy ayudando a que se generen nuevos nichos para que sean utilizados por perros callejeros. Me ocupo del problema. Ellos tienen un perro y los tienen en la calle, yo lo pesco, lo esterilizo y se lo devuelvo. Casi todos los vecinos me odian por lo mismo, porque se la esterilizo o se los castro. Pero yo estoy tranquilo porque sé que ese perrito después va a sufrir, o esa perrita va a sufrir por una gestación no deseada, y van a tener el abandono de los cachorros, y esos cachorros van a quedar en la calle, los niños los ven atropellados después en la calle, entonces trato de minimizar en ese aspecto ese factor. Yo creo que la esterilización es una herramienta fundamental que tenemos para poder controlar este tema de los perros callejeros. Importante nuevamente es que tengamos también la educación, el conocimiento de saber qué es lo que pasa cuando esterilizamos a nuestros perros y qué es lo que pasa cuando no lo hacemos. Sin embargo, la esterilización es la herramienta más poderosa, más potente que tenemos para poder controlar esta situación. Cada vez que esterilizamos una perra tenemos que sentir de que en realidad estamos rescatando futuros perros abandonados. Bueno, casos de ataques de perros asilvestrados o callejeros o con propietarios incluso hacia fauna silvestre es más común de lo que uno cree. Creo que pensar en solucionarlo tal vez es una expectativa demasiado alta. Hay lugares que cuentan con muchos recursos y aún así el tema de los perros es un problema serio. Sin embargo, sí creo de que el problema está avanzando hacia bien, muy lentamente, pero creo que estamos en un buen camino. Podemos mejorarlo, pero sí es un buen camino. Es evidente que la culpa es de nosotros, no es culpa del perro el que lo hayan soltado y se esté propagando. Nuestros mejores amigos. Nuestra sociedad. Nuestro ecosistema. Nuestra conciencia. Y nuestra culpa. Y muchas veces la gente se pregunta por qué los perros vagos siempre tienen una mayor supervivencia, ¿verdad?, que los perros que están en casa o están al cuidado de sus propietarios. Eso no es tan así. Ustedes no ven dónde van a morir. Y esa es la realidad, esa es la cruda realidad. Un perro que está infectado de distemper, un perro que está infectado de 8 enfermedades también de alta mortalidad, va a morir solo. Va a morir a los basureros, va a morir a las plazas, va a morir a lugares en donde no lo molesten, donde haya poco ruido, generalmente debajo de los puentes, al lado de un río, y no se ven, por lo tanto son muertes silenciosas. Muerte silenciosa. Nadie cuidó de ellos y nadie llorará su ausencia. Hemos trabajado tan bien la imagen del perro que pasó lo inesperado. Nuestros amigos con cola quedaron en solo una imagen, en un producto, un simple concepto que nosotros creamos para tapar la culpa del olvido. Pero si el perro no calza en ese concepto, ¿dónde queda? Si el perro es un compañero y una terapia, si el perro es un ser de luz, si sabemos que viene en condiciones lamentables, si su mal estado nos afecta directa e indirectamente, si es nuestro mejor amigo, ¿por qué cada día hay más de ellos sufriendo, gritando por ayuda sin poder hablar, viviendo solos y terminando igual?
Si alguna vez fuimos nosotros quienes los invitamos a iniciar una amistad, tal vez podamos extenderles una mano en una época que la tenencia responsable escasea. Nos encontramos en la mitad del desierto chileno, donde no hay nada a kilómetros alrededor nuestro. En este desierto la gente puede ver soledad, puede ver vacío, y también puede encontrar miles de historias lindas en pequeños pueblos con gente desconocida que harán que este mundo sea mejor. Lamentablemente, ahora nos encontramos con la imagen más fuerte, más necesaria y tal vez más importante en este documental. Un perro recién atropellado, solo, acá en la mitad de la nada. Se preguntarán cómo llegó este perro acá. Eso es debido al abandono, ya sea abandono directo o indirecto. Este perro está acá por el abandono humano. Esta imagen genera indiferencia, esta imagen genera pena, esta imagen genera rabia y para muchos, los que la estamos viendo, nos genera incomodidad. Porque no estamos tan cerca de lo que queremos ser. Este perro corrió atrás de un auto, tal vez por desesperación, tal vez por comida, tal vez en busca de cariño. Y sufrió este final abandonado acá en el desierto, sin nada cerca, en el olvido, sin que nadie se despida de él. Mi nombre es Thomas Hartung. Soy un publicista chileno y creo que cada persona esconde una historia. La mía ya la conocen. Poppy marcó un antes y un después, cambiando drásticamente el rumbo de mi vida. Mi último viaje fue suficiente para descubrir la misión que tenemos. Historias con Pulgas muestra una realidad oculta que hemos hecho vista gorda ya por mucho tiempo. La realidad de los perros en el mundo es crítica y es momento de hacer algo. Para lograrlo, no basta de unos pocos. Necesitamos la ayuda de todos para generar un cambio de conciencia a nivel global. Un mensaje tan potente que retumbe y haga eco en cada persona de este planeta. El supuesto mejor amigo del hombre ha quedado a la deriva y es culpa de nosotros. Culpa de la que a poco hemos intentado sentirnos ajenos y que solo algunos han podido ver realmente. No me sorprendería que llegara un momento en que los perros sean solo entes que pasen entre nosotros y que la única solución frente a su sufrimiento fuese deshacerse de ellos y sacarlos de este mundo. Gracias a Poppy, hoy tengo una misión. Gracias al equipo de Viajando con Pulgas, la estamos cumpliendo. Poppy cambió mi vida. Le devolveré el favor ayudando a cada perro que vive como alguna vez lo hizo ella. Porque es la embajadora de todos los perros abandonados del mundo. Yo creo que somos similares. Como un amigo. Todos los perros son iguales, todos los perros necesitan amor. Es parte mía, es como mi hija. Me cambió la vida. Él sufre, él siente. Son ellos los que nos cambian la vida a nosotros. Y esta es nuestra misión.